En este vídeo vamos a resolver el problema C1 que apareció en la EBAU de Andalucía de la materia de química en junio de 2024, pero en el examen reserva. Como puedes ver, se trata de un problema que tiene que ver con lo que llamamos el equilibrio químico. Y nos dicen que introducimos 2 gramos de carbonato de calcio en un recipiente de 2 litros y lo calentamos a 800 grados centígrados y se establece el equilibrio que nos dan ahí, que sería carbonato de calcio sólido que va a transformarse en óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Yo lo voy a marcar porque fíjate que es la única especie que no es sólida en el equilibrio y eso va a tener mucha importancia. Debemos calcular en primer apartado las constantes K sub P y K sub C a la temperatura dada si la presión en el equilibrio es de 0.236 atmósferas. Y después los gramos de carbonato de calcio y de óxido de calcio que hay en el recipiente después de que se alcance el equilibrio. Como datos nos dan, pues como ves ahí, las masas atómicas de calcio, oxígeno, carbono y la constante R de los gases. Bien, pues como te he dicho antes, la clave de este ejercicio está en que solo hay en este caso, un producto que es gaseoso. Tanto el reactivo de partida como uno de los productos son sólidos. ¿Y eso por qué es importante? Te recuerdo que la constante de equilibrio depende de las concentraciones de las sustancias en el equilibrio y serían el producto de las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico partido por el producto de las concentraciones de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Pero, y esto es importante, no tenemos en cuenta ni sustancias sólidas ni líquidos puros. ¿Por qué? Porque esa concentración sería igual a su densidad. Así que en este caso solo vamos a tener en cuenta el reactivo que es gaseoso. Así que si nos vamos a hacer el apartado A, fíjate qué cosa más curiosa. Nos preguntan o nos dicen que calculemos K sub P. Si yo escribo K sub P en función de las presiones parciales, solo voy a tener en cuenta la presión parcial del CO2. ¿Por qué? Pues porque las otras sustancias, como te he dicho, son sólidas. Claro, como solo hay un componente, digamos, gaseoso, quiere decir que la presión en el equilibrio, esa que me dan en el enunciado, es precisamente la presión parcial del CO2. Por lo tanto, el valor de K sub P lo puedes obtener de forma automática. El valor de la constante K sub P será, por lo tanto, igual que la presión parcial y por lo tanto serían 0.236 atmósferas. Ya tenemos hecho la primera parte del primer apartado. Además tenemos que calcular K sub C. Entonces, la relación que vamos a manejar es la siguiente. K sub C la puedo poner en función de K sub P que la acabo de calcular y sería RT multiplicando por RT y esto elevado a menos la variación del número de moles gaseoso. Cuidado porque normalmente esta expresión viene dada de otra forma, es decir, K sub P es igual a K sub C por R por T por la variación, elevado a la variación de moles gaseosos. Lo único que yo he sido despejar, porque lo que quiero calcular es K sub C. Así que bastaría con colocar aquí, ¿verdad?, lo que conocemos y fíjate, K sub C vamos a tener que será, por lo tanto, hemos dicho 0.236 atmósferas y aquí vamos a colocar ahora lo siguiente, 0.082 y lo voy a colocar tal cual, atmósferas por litro partido por Kelvin y por mol, ¿vale? Vamos a poner aquí los Kelvin y el mol. Y la temperatura son 800 grados centígrados que expresado en Kelvin serían 1073 Kelvin. Pero todo ello tiene que estar elevado a menos la variación de los moles gaseosos, ¿verdad? Fíjate que en la reacción tenemos que aparece un mol de gas, en el caso de los reactivos no había moles gaseosos, por lo tanto la variación sería 1, que con signo negativo es menos 1. Y vamos a quitar de aquí Kelvin y Kelvin. Podemos también simplificar, cuidado con esto, cancelar atmósfera con atmósfera porque estarían elevados a menos 1, ¿verdad? Y el resultado que vamos a obtener será el siguiente. Cuando haces la operación te quedan 2.68 por 10 elevado a menos 3 y la unidad que tienes sería mol partido por litro. Vamos a ponerlo así, mol por litro menos 1. ¿Y esto a qué se debe? Pues a este exponente menos 1. Los mol que los tienes aquí abajo sería como si los pasas arriba y los litros como si los pasaras abajo.
Por eso te queda de esa manera. Y con esto queda resuelto el primer apartado del problema, que ya ves que es bastante rápido si tenemos en cuenta lo que hemos dicho al principio. Y nos vamos, por lo tanto, a resolver el segundo de los apartados. Ahora me dice que debo calcular los gramos de, en este caso, por un lado, carbonato de calcio y por otro lado, de óxido de calcio que hay en el recipiente cuando se alcanza el equilibrio. Para ello, me voy otra vez a la expresión de caso C. En mi caso C también va a depender solamente de lo que sería la concentración de CO2, porque, insisto, es el único, en este caso, la única sustancia que es gaseosa. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que yo conozco cuál es esta concentración del dióxido de carbono, que serían 2.68 por 10 elevado a menos 3, y hemos dicho mol por litro menos 1. Ahora bien, en mi equilibrio, me lo voy a pintar aquí, yo podría considerar, voy a prescindir ahora de los estados de oxidación, ¿vale? Voy a considerar ahora que voy a tener una concentración inicial que llamaremos, por ejemplo, C sub 0, ¿verdad? A lo que había al principio de carbonato de calcio, y una vez que se alcanza el equilibrio voy a suponer que, digamos, reaccionan X, como la concentración la voy a llamar X, y aquí aparecen X y X. Por lo tanto, fíjate que yo conozco cuál es la concentración de CO2, por lo tanto conozco el valor de X, ni más ni menos. Así que ya sé que esta X que acabo de poner aquí, ¿verdad?, va a equivaler a lo que te voy a marcar aquí, que serían los 2.68 por 10 elevado a menos 3. Vamos a hacer ahora el cálculo para, por ejemplo, los moles de óxido de calcio. Luego los moles de óxido de calcio serán, vamos allá, tenemos la concentración que la conozco, son 2.68 por 10 elevado a menos 3, y hemos dicho, vamos a ponerlo de esta manera, mol partido litro. Además, yo sé que el volumen son 2 litros, eso me lo ha dicho el enunciado, por lo tanto podemos cancelar los litros y verás que voy a tener 5.36 por 10 elevado a menos 3 mol de óxido de calcio. Me lo pongo así porque es un dato intermedio que voy a usar después, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como lo que me piden es la masa, lo único que voy a hacer es tener en cuenta, en este caso, la masa molecular de la sustancia del óxido de calcio. Un mol son 56 gramos. Basta que sumes la masa atómica del calcio y la del oxígeno para tener ese 56. Por lo tanto, fíjate que vamos a tener, cuando hagas la operación, bueno, por supuesto vas a poder cancelar mol con mol, y vas a obtener como resultado, como masa, 0.3 gramos de óxido de calcio. Y ahora nos iríamos a hacer lo mismo, pero en nuestro caso para el carbonato de calcio. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos a los moles en el equilibrio de carbonato de calcio, y yo sé que había 2 gramos en un recipiente de 2 litros, ¿vale? Es decir, lo que voy a hacer es estos 2 gramos que puse inicialmente, pasarlo a mol. Yo sé que un mol de esta sustancia son 100 gramos. Así que fíjate que yo tendría los mol, ¿verdad?, o los moles de carbonato de calcio que había inicialmente. A esto le puedo restar los moles que yo tengo como dato intermedio que hemos visto aquí antes, ¿verdad? Vamos a quitar aquí los gramos, menos 5.36, ¿verdad? Y serían por 10 elevado a menos 3 mol. Así que yo podría perfectamente tener esto así como estamos viendo. ¿Qué es lo que he hecho? Coger lo que sería lo que había inicialmente y quitarle los moles que han reaccionado. Ahora no estoy con concentración, sino que estoy directamente con moles. Ahora bien, lo que me piden es la masa. Por lo tanto, lo que voy a hacer es igual que antes, voy a multiplicar ahora, pero sabiendo que un mol son, como hemos dicho, 100 gramos de esta sustancia. Así que cuando hago esta operación, lo que voy a obtener como dato, vamos a ponerlo aquí, serían 1.46, vamos a ponerlo 1.46 gramos de carbonato de calcio en el equilibrio. Y con esto quedaría resuelto el problema. Si te ha gustado, dale al dedo hacia arriba, y si te suscribes al canal, cada vez somos más miembros y me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.